¿Qué tal? Espero que estés teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Alejandro Nazaret y actualmente soy un joven de 21 años que tiene problemas financieros. Ya hablé de eso en el video anterior de presentación. Si tuviste el tiempo de verlo, muchas gracias, y si no, pues no te preocupes. En breve, soy alguien que tiene problemas financieros, que ha batallado con el dinero últimamente. Bueno, ya hace tiempo atrás y actualmente, de hecho, pero que espera mejorar y que cree que puede mejorar. Voy a subir videos para ir aprendiendo poco a poco, y si puedo ayudar a una persona, pues qué genial, ¿no? Y espero que esa persona seas tú. Pues directo al grano. Antes de empezar así como en este mundo, tal cual, yo gastaba demasiado mi dinero en comida, fiestas, salidas, en la novia, etcétera, etcétera. Y no tiene nada de malo, pero el problema es que yo lo hacía en descontrol. No tenía medido mi presupuesto, no tenía medido exactamente lo que iba a hacer. No he puesto a trabajar mi dinero actualmente y está estancado ahí, lo poco que tengo. Pero quiero cambiar. Y antes de hacer inversiones, antes de meterme a coaching y cosas así, de personas que te enseñan a ganar dinero, me propuse algo, y era saber exactamente qué era el dinero, porque no puedo mejorar en algo sin saber qué es primero. Así que me puse a investigar. Espero que no te moleste, me voy a estar basando un poco en mi laptop. Hice un borrador de todo lo que estuve investigando y lo traigo ante ti para que pues te sirva de algo. Espero más que nada que te sirva. Pues primero que nada, ¿qué es el dinero exactamente? Me metí a Google y la respuesta tal cual que encontré fue conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. No suena muy convincente, o más bien suena algo muy típico y común que se usa todos los días. Vaya, ¿no? Cuando investigué esto, la verdad, no quedé muy satisfecho. Así que me puse a seguir investigando e investigando para pues quitarme de la duda exactamente qué era el dinero. Y lo que encontré más que nada, pues la verdad, tengo que hablar antes del dinero de la sociedad. Vas a ver por qué. La sociedad tal cual como la conocemos era muy diferente en aquel entonces, cuando apenas iba surgiendo. Primero, las personas se dividían en un grupo llamado nómadas. Estas personas iban de un lugar a otro, más que nada en busca de alimento o de caza para la supervivencia del grupo. Cuando estas personas llegaban a lugares ya más cálidos y con un clima menos extremo, donde pudieran llevar a cabo actividades como caza, se acentuaban ahí, pasando de ser nómadas a sedentarios, que eran más que nada personas que se quedaban en un lugar. Estas personas o el grupo de personas variaba dependiendo del lugar donde se quedaban, y los productos que llegaban a generar variaba del lugar también. Un ejemplo, si un grupo se llegaba a quedar cerca de un lago donde hubiera muchos peces, era más normal o común, por así decirlo, que este grupo desarrollara conocimientos acerca de pesca y herramientas para ello. O una persona que se acentuara en una tierra fértil. Era muy común que empezara a hacer lo que viene siendo la agricultura. Con el paso del tiempo, estas personas empezaron a desarrollar las herramientas, empezaron a producir, empezaron a sobrevivir ya más tiempo sin la necesidad de batallar tal cual. Y llegó un punto en el que estas personas llegaban a tener excedentes de sus mismos productos o cosechas, por así decirlo, dando así origen al deseo. Pues oye, yo tengo bastante de esto, ¿por qué no lo intercambio con otro grupo que tiene algo diferente? Y le doy un poco de lo que tengo
a cambio de algo que él tiene. ¿Qué es esto? El trueque. Tal vez has escuchado hablar de él, tal vez tus papás te platicaron, los míos sí me platicaban que en su tiempo cuando eran niños intercambiaban cosas. Pues así inició la primera manera de transacción de la humanidad. Después las personas vieron que había un problema con el trueque. ¿Y cuál era exactamente? Pues el deseo. Te explico. Imagínate que soy un pescador y que quiero carne. Voy con aquel que con el ganadero, y el ganadero me dice, oye, pues yo no quiero el pescado que tú tienes, yo lo que quiero es pollo, un ejemplo. Ahí ya había un problema, los intereses eran diferentes, así que el dinero empezó a ir cambiando de ser trueque a dinero mercancía. ¿Qué es el dinero mercancía? Eran productos que eran usados en el consumo diario de las personas, pero que tenían un valor de intercambio. Un ejemplo, la sal. En Europa, en la antigua Europa, los romanos usaban la sal, pues más que nada para dar sabor a la comida, pero también las personas llegaban a pagar a los soldados con sal. Esto para que cuidaran los caminos y ese tipo de cosas. De hecho, salario viene de la palabra o del uso de sal. Fue lo que encontré más que nada. Aquí en Centroamérica, antes de que los españoles vinieran a colonizar, nosotros, bueno, no nosotros, sino nuestros antiguos, los mayas, los mexicas, etcétera, etcétera, ese tipo de culturas usaban lo que venía siendo el cacao como medio de intercambio. Pero había un detalle. No toda la mercancía tal cual podía ser dinero mercancía. ¿Por qué? Debían que cumplir ciertos requerimientos para que se pudieran categorizar o valorar, también por así decirlo, como dinero. ¿Cuáles eran nuestras características? Primero, debía que ser durables. ¿Qué significa? Que debían que tener una vida larga. Un ejemplo, volviendo con los pescados. En aquel entonces no existía lo que venía siendo la refrigeración ni la electricidad por productos o utensilios como en la actualidad. Así que un pescado pues ya se te echaba a perder en unos 2-3 días. A diferencia de la sal o especias, que eran muy duraderas, que son, de hecho. Otro factor que debía que ser es que eran fáciles de transportar. Imagínate que en aquel entonces, como medio de cambio, fueran las vacas. Pues las vacas son muy pesadas, literal, y son difíciles llevar de un pueblo a otro. Es por eso que hubiera un requerimiento para hacer dinero mercancía, era que debía que ser fácil de llevar. Otra cosa debía que ser escaso. ¿Qué significa? Que no todas las personas tuvieran tan fácil el acceso a adquirirlo. Un ejemplo, imagínate una piedra actual. Si sales de tu casa puede ser que encuentres 2, 3 en el camino y muchas más cuando vayas a tu destino. Sería muy fácil de replicar y todas las personas serían ricas. El valor no tendría mucho porque en cualquier parte lo encuentras. Otra cosa que debía que ser era divisible, que significa que pudiera dividirse, valga la redundancia, de una manera fácil. Un ejemplo, imagínate que yo voy con el ganadero y le llevo como medio de intercambio una casa y le digo, oye, pues dame una vaca y te doy un cuarto de la casa. Después voy con un pesquero y le digo, dame cierta cantidad de peces y te doy otro cuarto, y así sucesivamente. Pues al final esa casa estaría tan dividida en varias partes que ninguno tendría tal cual un valor. Otra cosa que debía que ser era homogénea, es decir, si un ejemplo con la sal, si 30 gramos de sal se dividieran en
otros 30. O sea, si otra persona tuviera otros 30, debían que valer igual. Del dinero mercancía va evolucionando con el tiempo y llega a lo que viene siendo el oro y la plata. Más comúnmente, siendo honesto, fue el oro. ¿Por qué? Porque era un utensilio que demostraba poder, elegancia, estatus. Esto hizo que las personas llegaran a querer este material, tal cual. Así que empezaron a surgir lo que vendría siendo las monedas de oro. Especialmente se empezaron a transaccionar así con monedas de oro. Pero llegó algo que sería el patrón oro. Te voy a comentar qué es. Imagínate que estás en una ciudad antigua de Europa. Tienes oro, tal cual. Pero no tienes seguridad. Apenas estás en una casa abierta. Y pues es muy fácil de que te lo roben. O lo llevas en tu bolsita y alguien llega y se lo lleva. Ahí es donde llegan los orfebres. ¿Qué eran los orfebres? Personas que dominaban o tenían el conocimiento de manipulación del oro. Es decir, podían hacer joyas, platos, cucharas, etcétera. Muchas cosas derivados del oro. Estas personas tenían con ellos mismos bodegas donde guardaban todo el oro que usaban después para hacer las cosas que ellos iban a hacer. Les dijeron a las personas al ver que tenían un problema: oye, pues no quieres guardar tu oro conmigo y te cobro en cambio una pequeña comisión. Las personas empezaron a aceptar porque era más fácil tenerlo con el orfebre, porque ahí iba a estar seguro. ¿Por qué? Porque había guardias que pagaban con oro a la vez. Pero después los orfebres les daban un papel que era un certificado de que, imagínate que va fulanito y le da 100 monedas de oro. Esta persona, el orfebre, le daba un papel que decía que esa persona tenía 100 monedas con él. Por así decirlo, actualmente es un pagaré, por así llamarlo. Y esto viene siendo el inicio del papel oro. El papel dinero, no, disculpa, el papel dinero. O dinero papel, también dependiendo de cómo lo conozcas. Los orfebres, al ver con el paso del tiempo que las personas usaban más esos papelitos para los medios de intercambio que el mismo oro, y que las personas raramente iban a intercambiar sus papeles por oro, lo que empezaron a hacer era más que nada a imprimir más papel del que realmente podía estar respaldado por oro, y empezaron a dar préstamos o crédito, lo que sería actualmente. Las personas al inicio estaban contentas porque decían, pues todo estaban respaldado, nos hacían preguntas y empezaron con los créditos. Pero pasó el tiempo y las personas se empezaron a dar cuenta de que realmente había más papeles del oro que realmente pudiera haber en ese momento. Así que las personas lo que hicieron fue, se juntaron, casi todas las personas fueron con los orfebres y les exigían a cambio su oro. Obviamente los orfebres pues no podían darles el oro porque no había suficiente oro. ¿Qué pasó? Pues literalmente les dieron cuello. En ese entonces era la única medida que existía. Pero ¿qué pasa después? Fácil. El gobierno empieza a ver que era un problema que las personas tuvieran, las personas o el pueblo, en este caso los orfebres, el poder del dinero. Así que lo que hicieron fue ellos implementar el mismo sistema de impresión de dinero respaldado con oro, pero lo que hacían era que el dinero que ellos imprimían era el único que se podía utilizar para pagar los impuestos, así haciendo que las personas lo adoptaran más fácilmente. Empezó a seguir el tiempo y llegamos a los inicios del siglo XX, y en estos momentos se inician dos sucesos muy importantes, lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
En ese entonces, ya más que nada para la Segunda Guerra Mundial, los países ya estaban muy devastados, principalmente porque no se estaban ni siquiera recuperando de la Primera Guerra Mundial y ya habían entrado otra. Así que la Segunda Guerra Mundial tal cual se acabó en 1945, pero en 1944, más específico en el mes de julio, se llevaría a cabo una asamblea o una junta con los 44 representantes de los países más poderosos de aquel entonces, en el cual obviamente estaba Estados Unidos, y se llevarían a cabo unos acuerdos que en la actualidad se llamarían como acuerdos de Bretton Woods, más que nada por el lugar donde se llevaron, que fue en New Hampshire, en el hotel Bretton Woods. En estos acuerdos surgieron dos instituciones. Primero, permíteme, fue el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo Monetario Internacional. Y el desarrollo, para el banco, surgió el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y actualmente es conocido como el Banco Mundial. Y segundo, surgiría la institución del Fondo Monetario Internacional. Estas dos instituciones son muy importantes, pero lo que más es importante es que se llevaría un acuerdo en el cual Estados Unidos, el dólar para aquel entonces, sería la moneda de referencia. ¿Qué significa? Que todos los países iban a hacer sus intercambios o sus transacciones entre sí con dólares americanos. ¿Y por qué esto? En ese momento, Estados Unidos, además de que iba ganando la guerra, era el único país, primero que nada, que no había sufrido ningún daño en su país. O sea, ningún edificio fue destruido ni nada. Segundo, Estados Unidos poseía 2/3 del oro mundial de aquel entonces. Y tercero, era un país en crecimiento. Bueno, ya era un país con un gran poder, pero apenas estaba iniciando. Aún le faltaba muchísimo para alcanzar un mayor nivel, pero era una gran potencia industrial en ese momento. Así que lo que hizo Estados Unidos dijo, oigan, yo me comprometo a respaldar $35 por una onza de oro. ¿Qué significa? Que en aquel entonces, ya a partir de 1945, las personas podían ir a la tesorería y cambiar $35 por una onza de oro, porque estaba respaldado. En ese momento, todo va marcha en popa. Los países que ganaron empezaron a industrializarse, se empezó a crecer el comercio, se fueron recuperando, la gente empezó a tener una gran calidad de vida. Pero llegaría 1971. ¿Qué pasó en ese entonces? Antes de 1971, Estados Unidos, al ser el país con el dinero de referencia mundial, lo que empezó a hacer es que empezó a imprimir más billetes que el oro que realmente había. Además, lo usó para mejorar su infraestructura del país y apoyar la guerra de Vietnam. Esto causó una desconfianza en los demás países, haciendo que los otros países fueran a cambiar sus dólares por el oro que Estados Unidos tenía. Esto no le gustó obviamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus reservas de oro, si estaban aquí, estaban disminuyendo y a un paso considerable. Así que lo que hicieron fue que en ese momento el presidente Richard Nixon dio un discurso en el que decía que iban a empezar a dejar de, pues tal cual, de respetar el patrón dólar-oro, que era el compromiso que ellos habían hecho, y que se basarían más que nada en la confianza que
tenían de que el dólar valía. ¿A qué me refiero? En ese discurso da a entender que se basaría en la confianza de la producción y el poder que Estados Unidos tenía, pasando de un patrón dólar-oro a ser conocido lo que actualmente se le llama, y ojo, esto yo no sabía, el dinero que actualmente usamos se llama dinero fiat o fiduciario. ¿Y qué significa? Dinero de fe. No está respaldada el dinero que usamos actualmente con nada, ni oro ni plata, más que la fe. ¿Y por qué? Por lo mismo que se llama papel fiduciario. Permíteme. Aquí tengo la explicación adecuada. Dinero fiduciario o dinero fiat es aquel dinero que es emitido por un gobierno y en realidad no está respaldado por nada más que la confianza de que vale algo basado en la demanda y oferta de los productos que ofrece ese país. Cuando llegué a este punto, descubrí muchas cosas, pero sí fue un gran shock descubrir que tal cual el dinero que uso no tiene un valor. Pero me dio gusto, porque descubrí algo que desconocía. Espero que te haya servido. Espero, y de nuevo, yo no soy un experto. Soy alguien igual que tú, que no tiene ni la más mínima idea de educación financiera, pero que quiere mejorar su situación actual. Espero que te haya servido. Te invito yo personalmente a que hagas tu investigación para que tú llegues a la conclusión, o que me creas o que no me creas, pero que lo descubras por tu parte para que mejores tú personalmente. Y antes de irme, solo te quiero dejar con una cita, una frase que dijo Benjamin Franklin: invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Muchas gracias por tu tiempo. Bonito día.